Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Les agradezco su presencia esta mañana. ICARE, junto a la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y CLA Consulting, tenemos el agrado de presentarles esta mañana el tercer reporte de capacidad adaptativa en las organizaciones. Las otras dos versiones anteriores, dadas las condiciones sanitarias, fueron realizadas de manera remota vía Zoom. Este año, por primera vez, tenemos la oportunidad de presentárselos en forma presencial, hecho que valoramos muchísimo. Hoy las organizaciones enfrentan un desafío estructural y muy de fondo: cómo potenciar su capacidad adaptativa para enfrentar los cambios que se le están presentando de forma permanente, acelerada y en todos los frentes. La adaptabilidad será clave para impulsar la innovación y el crecimiento, convirtiéndose en la principal ventaja competitiva que una organización puede tener en un mundo en constante cambio. Supone permitir que las personas que son parte de la organización desplieguen todo su potencial a través de una estructura flexible, una estrategia abierta a la experimentación, un talento que juega en equipo, una cultura que permite enfrentar los desafíos y no evadirlos, y un propósito que inspira y convoca. Los invitamos esta mañana a revisar las brechas y oportunidades que se nos presentan en esta importante tarea. Antes quisiera dejarlos con Juan Carlos Llobet, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Juan Carlos, por favor. Oiga, buenos días. Yo solamente quiero hacer un saludo muy breve. Debo decir que en mi mesa se estaban riendo de mí y me decían: no puedes hablar de capacidad adaptativa si estás parado con un traje azul y una corbata. Pero yo solamente quiero decir, nuestra escuela se fundó hace 70 años, 1953, es una escuela de negocios líder del país y la región. Se fundó, entre paréntesis, el mismo año que ICARE, 1953, que el Banco del Estado, que el Ministerio de Minería, al que yo le tengo mucho cariño, y otras organizaciones. En ese momento, porque Pedro Ibáñez y Don Adolfo identificaron la necesidad de profesionalizar la gestión empresarial en Chile, en un mundo que estaba cambiando aceleradamente, la necesidad de llenar un vacío de formación de líderes empresariales para Chile. Y la escuela ha jugado un rol muy importante en estos 70 años y esperamos que lo siga jugando por los próximos 70. Y para eso creemos que es muy importante, como escuela, ayudar a las empresas en Chile a leer los cambios que están ocurriendo, tal como hicimos hace 70 años atrás. Creemos que la disrupción tecnológica, el cambio climático, la capacidad de las empresas de conectar con el entorno social van a ser esenciales en el ciclo que viene. Y por eso nos llena orgullo acompañarlo en el lanzamiento de este estudio que lideró Juan Carlos Eichholz, profesor de la escuela, aunque su pinta no lo parezca. Hace 20 años profesor de la escuela. Partió como a los 16, Juan Carlos, haciendo clase con nosotros. Y la capacidad adaptativa yo creo que es esencial en los tiempos que vienen. Yo tuve el honor de tomar el mismo curso que tomó Juan Carlos con Ronald Heifetz, que es de alguna manera el autor intelectual de esta metodología. Y creo que esa capacidad de leer el entorno y adaptarse a los cambios va a ser esencial en los años que vienen y va a permitir al mundo empresarial seguir haciendo una contribución para el desarrollo del país. Así que quiero pedir un aplauso para los autores del estudio y gracias a ICARE por acompañarnos, por recibirnos. Gracias, Juan Carlos. A continuación vamos a revisar en detalle el reporte y tengo el agrado de dejar con ustedes a Juan Carlos Eichholz, socio fundador de CLA Consulting, autor del libro Capacidad Adaptativa. Luego de su presentación tendremos un interesante panel junto a Carmen Contreras, gerente de emprendimiento de startup de Corfo, Francisco Murillo, CEO de Sura Chile, Francisco Irarrázaval, gerente general corporativo de Falabella Retail, instancia que será moderado por Carolina Yachán, consultora asociada de CLA Consulting. Con ustedes dejo a Juan Carlos Eichholz. Muy buenos días. Como dijiste, Mónica, qué gusto que esto sea presencial. Realmente hace algo distinto a lo que ha sido los 2 años previos, que fueron los 2 primeros informes que fueron presentados virtualmente. Quiero partir agradeciendo a quienes nos han acompañado en esta aventura de ir haciendo este informe, porque solos no podemos, necesitamos ahí alianzas, y el tener alianzas es parte también de la capacidad adaptativa. No creer que uno por sí solo puede llevar adelante todas las cosas, porque así no funciona en un mundo complejo como este. Agradecer a ICARE, agradecer a la Universidad Adolfo Ibáñez, a la Escuela de Negocios representada aquí por su decano, tocayo,
Sí, 20 años en la escuela de negocios, yo mismo miro hacia atrás y no puedo creerlo, pero no tengo tan poca edad, tengo 55 años, a partir de los 35 en la universidad. Y a muchos otros socios, ¿no es cierto? Startup Chile, gracias Carmen, que ha sido socia nuestra desde el primer minuto, nos interesó estudiar las startups desde el comienzo, ver las diferencias que tenían con las empresas tradicionales, y eso ha sido realmente algo iluminador. Y después fuimos agregando los unicornios, como ustedes van a ver en el estudio, y muchos otros socios que tenemos también en los demás países donde hemos hecho el estudio. Esto partió, como lo hemos dicho, hace 2 años, el primer estudio que se hizo solamente en Chile. El año pasado agregamos a Perú y agregamos a Colombia, y salieron cosas bien interesantes. Y este año agregamos a Estados Unidos, a España, a México y Argentina. Y salen cosas más interesantes aún. Adelante, Jorge. Llegó la televisión, además, CNN. Muchas gracias por estar acá. Bien, voy a gastarme unos pocos minutos en presentar lo que es el marco teórico que hay detrás de esto, que es bastante profundo, pero en 3 láminas para que ustedes saquen una idea de qué es esto de la capacidad adaptativa y a partir de eso puedan entender mejor los resultados que vamos a entregar de lo que ha sido este tercer estudio. Entonces, cuando nos preguntamos qué es lo que es la capacidad adaptativa, la asociamos con esto que es el desafío de adaptarse y evolucionar, que tienen todas las organizaciones. Ahora, no estaríamos hablando de capacidad adaptativa si esto lo hubiésemos estado haciendo en los años 80, mucho menos en los 70, los 60, los 50. Hablamos de capacidad adaptativa hoy precisamente porque el ritmo de cambio que está instalado en el mundo es altísimo y solo sigue acelerándose. Por lo tanto, esto de la capacidad adaptativa se empieza a volver en algo crítico para las organizaciones en su sobrevivencia, podríamos decirlo de una manera, o en cómo progresan y marcan una diferencia por otra. Entonces, podemos decir con certeza, diría yo, que la capacidad adaptativa se ha vuelto probablemente la principal ventaja competitiva de las organizaciones en el mundo actual. Ahora, esto, a mirarlo gráficamente, se puede visualizar de esta manera. Estamos en un estado de cosas, un status quo, en un equilibrio A, y bueno, evolucionar, adaptarse, significa moverse hacia otro, un B. Y pensamos que hay una línea recta entre A y B. Por lo menos nos ordenamos de esa manera y hacemos planificaciones y asignamos responsables, tiempo y demás. Pero no ocurre así. No hay una línea recta entre A y B. Eso podía ocurrir hace 20, 30, 40 años. Hoy día es cada vez más cierto que entre A y B hay una línea como esta, sinuosa, que lo que refleja es desequilibrio. A es un equilibrio, B es otro equilibrio. Entre 2 equilibrios, por definición, hay desequilibrio. Y no sé si a alguien le gusta vivir en desequilibrio, en incertidumbre, en inestabilidad. Lo hacemos, pero no nos gusta, va a contrapelo. Sin embargo, esta es la realidad del mundo en que vivimos. Y es más aún, cada vez es menos cierto de que ese B es algo claro a lo cual estamos apuntando. Cada vez es más cierto que sabemos que tenemos que movernos más allá de donde estamos sin saber exactamente hacia dónde estamos yendo. Pero no nos podemos quedar paralizados. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y por lo tanto, la capacidad adaptativa, visto de esta manera, no es otra cosa que aprender a vivir en desequilibrio. ¿Cómo instalo ese músculo en las organizaciones de aprender a vivir en desequilibrio, en un mundo permanentemente cambiante, de alta incertidumbre? Ese es el desafío fundamental. Y entonces aquellas organizaciones que sepan vivir en desequilibrio mejor que otras organizaciones están más preparadas para el mundo en el que estamos viviendo. Es así de simple, del mismo tiempo así de complejo, porque no es tan fácil desarrollar esta musculatura. Entonces, nosotros esto lo vemos a través de esta gráfica que muestra 4 tipos de organizaciones. Hay organizaciones que son más participativas, organizaciones que son más jerárquicas, organizaciones más orientadas hacia adentro, organizaciones más orientadas hacia afuera. No es que todas las organizaciones tengan que ser participativas, depende del tipo de trabajo que hacen. Todas las organizaciones tienden a orientarse hacia adentro, que es nuestra tendencia natural. Pero estamos desafiados a mirar hacia afuera, porque son muchas las cosas que pasan afuera. Entonces, desde ahí tenemos lo que llamamos las organizaciones burocráticas, que son jerárquicas y orientadas hacia adentro. Los valores son la formalidad, el proceso, la tradición, la regularidad, el orden. Y la gente lo que busca ahí es seguridad. Todo lo que es la administración pública, por supuesto, está en el ámbito de las organizaciones burocráticas. No usamos la palabra burocrática en términos peyorativos, usamos la palabra burocrática como la acuñó Max Weber, como un avance en la institucionalización de una organización, la existencia de procesos, de políticas, de sistemas. Arriba están las organizaciones comunales, participativas y orientadas hacia adentro, donde los valores son la inclusión, el afecto, la afiliación, la negociación, el consenso. La gente quiere estar en organizaciones comunales por lo que es ese sentido gregario del ser humano, ese ser social que todos somos. Entonces, qué sé yo, la junta de vecinos, el club de fútbol del barrio, la escuela pública, la familia, eso es esencialmente una organización comunal.
Abajo están las organizaciones resolutivas, jerárquicas y orientadas hacia afuera. Los valores son la exigencia, el control, la tarea, la eficiencia de los resultados. La gente se mueve por logro, metas, objetivos que queremos cumplir. Y aquí está una parte muy importante de las organizaciones que conocemos tradicionalmente y que compiten ahí en el mundo privado. Aquí está el retail, o estaba el retail. Aquí están las líneas aéreas, no porque esté muerto, sino porque está sumamente desafiado. Francisco nos va a hablar de eso de todas maneras. Las líneas aéreas, los bancos, las compañías de seguro, etcétera, etcétera. Y finalmente arriba está la organización innovadora. Los valores son la anticipación, la creatividad, la colaboración, la flexibilidad, el sentido. La gente se mueve por impacto, que no es simplemente cumplir objetivos, es hacer una diferencia, dejar una huella en otros. Y aquí están las empresas de desarrollo tecnológico que conocemos. Aquí están las productoras de televisión, las agencias de publicidad, suma y sigue. No son 4 cuadrantes, es importante esto. Yo puedo estar en cualquiera de los infinitos puntos que existen dentro de este plano, por lo tanto puedo tener valores de una y de otra compartidos. Los estados puros están en las esquinas. ¿Bien? Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta porque la presentación de los datos del estudio se basa en esto. Van a aparecer las organizaciones dentro de este mapa. Y un elemento más que tenemos que poner para poder entender esto de la capacidad adaptativa son las variables que están detrás. Entonces, ¿cómo es que entendemos la capacidad adaptativa? ¿Cómo, por lo tanto, aumento capacidad adaptativa? ¿Qué cosas tengo que trabajar? Y al mismo tiempo, ¿cómo la mido? Que es lo que hace este estudio. Y para eso tenemos 13 variables que están en 5 dimensiones que son propósito, estrategia, estructura, cultura y talento. Estas 2 primeras variables tienen que ver con propósito organizacional. Motivación personal, es decir, cuánto las personas que están dentro de la organización realmente se conectan con generar un propósito que va más allá de simplemente producir los bienes y servicios que genera la empresa, sino el impacto que va fuera de las fronteras de la empresa. La conexión con el entorno, la organización misma, ya no solamente las personas que están adentro. ¿Cuánto la organización se conecta con lo que está ocurriendo afuera? Entiende que es parte de un sistema mayor y por lo tanto no es solamente su propósito, es su propósito a la luz de un propósito más grande. Desde el punto de vista de estrategia, la priorización del cliente. Esta es una clave fundamental para entender la capacidad adaptativa. Hacerlo simple, esto es exactamente lo contrario de lo que está haciendo, y hay que decirlo públicamente, Américo Vespucio Oriente, AO. ¿No es cierto? Todos estamos conscientes de lo que está pasando con AO, hay problemas serios, no salen a dar la cara, a lo más mandan los comunicados, y la tarifa sigue siendo exactamente la misma. Esa es una cosa obvia que uno tiene que sacar la tarifa, y no la han sacado. Eso significa que están priorizando otras cosas, no el cliente. Experimentación. ¿Cuánto la organización dentro de su propia estrategia está permanentemente experimentando? Y hay presupuestos asignados a eso. Por lo tanto, yo sé que voy a lanzar 10, 20, 100 experimentos. Van a fallar muchos de esos, pero es parte de la estrategia el estar experimentando. Intraemprendimiento, y aquí ya me voy a estructura. ¿Cómo la estructura genera una capacidad para que haya intraemprendedores dentro de la organización? Es decir, que si yo quiero llevar adelante un proyecto que de alguna manera se vincula con lo que la organización grande hace, no me tengo que ir afuera, sino que dentro de la propia organización encuentro espacios, recursos para llevarlo adelante. Flexibilidad, una cosa fundamental dentro de la capacidad adaptativa a nivel de estructura. Aquí no estamos hablando de que no haya estructura, estamos hablando de cuán flexibles o cuán rígidas son las estructuras. 5 variables culturales. También para acentuar un poco la importancia que tiene la cultura dentro de la capacidad adaptativa, pero no es solo cultura, juicio propio, que es lo contrario a los yes men, es decir, la no dependencia de la autoridad, sino que hay gente que piense por sí misma más allá de lo que piensa el jefe. Responsabilidad compartida. ¿Cómo nos entendemos responsables no de mi equipo, no de mi área, sino de la organización en su conjunto? Y desde ahí se abren espacios de colaboración, porque me siento responsable por el todo. Apertura a la discrepancia, cómo alimentamos el que haya diferentes opiniones y podamos discutir y construir a partir de esas diferencias. Ahí está la diversidad, entre otras cosas. Aprendizaje de los errores, cómo no castigamos el error, sino que entendemos que es parte natural del proceso de desarrollo, de crecimiento, de evolución, y por lo tanto, cuando hay errores, los exponemos para aprender de ellos. Y confianza, finalmente, como parte de las variables culturales. ¿Cuánto hay confianza horizontal y también confianza vertical dentro de la organización? Que es lo que alimenta todos los círculos de coordinación. Y finalmente, desde el punto de vista del talento, hay 2 variables más, que son, por un lado, el desarrollo profesional, cómo la gente busca espacios para desarrollarse. Y en las organizaciones innovadoras los espacios no son los mismos que se dan en las organizaciones, por ejemplo, resolutivas. No es hacia arriba solamente el desarrollo, también hay un desarrollo que es expansivo a través de proyectos que se van generando. Y finalmente la retroalimentación, como una variable bien clave también desde el punto de vista del talento en lo que es
capacidad adaptativa, feedback dentro de las organizaciones, constante, no solamente a través de procesos formales que ocurren una vez al año. 13 variables. Estas son las 13 variables que están detrás de la capacidad adaptativa que, como digo, si uno quiere aumentar capacidad adaptativa tiene que ponerse a trabajar en algunas de ellas al menos, y desde el lado nuestro, ¿no es cierto?, en este estudio lo que hemos hecho es medir esto para tener más conciencia de qué es lo que está realmente ocurriendo. Y hacemos este estudio porque nos importa este tema, está casi de sobra decirlo, pero cada vez nos importa más porque cada vez vemos más la necesidad de que esto se asuma dentro de las organizaciones. Y todavía en nuestra mirada, en países como el nuestro, en Chile, estamos en una etapa de sensibilizarnos en torno a la importancia de esto, pero no todavía trabajándola en la mayor parte de las organizaciones de un modo explícito y directo. Entonces, el estudio. Lo que buscamos con este estudio es analizar la capacidad adaptativa de diferentes tipos de organizaciones y explorar los desafíos organizacionales que surgen en torno a ella. Esto se hace online, hay 3.002 personas que respondieron en los países que mencioné: Chile, Perú, Colombia, Argentina, México, España y Estados Unidos. Hay personas de distintos niveles jerárquicos dentro de la organización, hay diferentes industrias. La recolección de data la hicimos en un primer periodo en marzo, después en julio. La encuesta tiene 13 preguntas, una por cada de las variables que ustedes vieron antes. Y los resultados van a aparecer expresados de dos maneras. Uno, el gráfico de los tipos de organizaciones que ustedes ya vieron. Y dos, en un índice de capacidad adaptativa que hemos creado, que va de 0 a 100. 0 es la capacidad adaptativa más baja, 100 es la capacidad adaptativa más alta. Y que por supuesto se desprende de dónde están las empresas graficadas dentro de ese cuadro con los tipos de organizaciones. Hay mucha información que surge de este estudio, mucha. Hay un reporte que está disponible a partir de hoy día en la página web de CLA, seguramente lo vamos a poner en la universidad también, en ICARE, va a estar de fácil acceso. Ahí hay mucha información para que lo lean. Yo voy a extraer algo de eso. Sería demasiado tedioso estar yendo a cada uno de los detalles que arroja el estudio. Y para hacerlo, vamos a poner los principales hallazgos. 7 hallazgos que nos parecen especialmente atractivos de compartir en una instancia como esta. 1. Muy esperablemente, ya lo habíamos visto el año pasado, solo que ahora se profundiza, los unicornios son las organizaciones con más capacidad adaptativa. Entonces, cuando nosotros miramos las organizaciones, vamos a ver desde la naturaleza de la organización 5 tipos de organizaciones. Aquí está el gráfico que ustedes ya habían visto antes. Esa es la tradicional grande. ¿Qué es la empresa tradicional grande? Es la que viene más o menos del siglo XX, ustedes pueden pensarlo, que tiene de 200 personas hacia arriba. Y va a haber de 200, de 1000, de 5000, de 10.000, de 100.000 personas. Todo ese rango abarca las organizaciones grandes. Aquí hay una simplificación que estamos haciendo porque estamos poniendo juntos las grandes empresas y las mega empresas, pero nos dimos cuenta desde el año pasado, desde el primer año que hicimos esto, que básicamente son lo mismo para los términos de capacidad adaptativa, no se alejan mucho más. Mientras que la microempresa, la pequeña empresa y la mediana empresa, la MIPYME podemos decirlo, tienen características similares y normalmente esas 3 empresas van a estar casi en el mismo lugar. Por eso agrupamos en estos 2 sentidos. Entonces, esa es la tradicional grande que está dentro del ámbito de la resolutiva. Ahí está la startup grande. La startup es una empresa cuyo modelo de negocio está basado en la tecnología y aspira a crecer exponencialmente. Es decir, toda startup quiere llegar a ser un unicornio. La grande es la que ya tiene más de 200 personas. Y ahí está. No demasiado lejos de la tradicional grande. Y aquí van a aparecer cosas interesantes después. Muy cercana a la startup grande está la tradicional pequeña, la MIPYME. Tradicional, la que todos conocemos. Muy cerca y dentro del ámbito de lo resolutivo, pero también compartiendo características de las otras organizaciones. Ahí está la startup pequeña, ya claramente dentro del terreno de lo innovador. Acá abajo aparecen los ICA si los quieren ir mirando en paralelo. El índice de capacidad adaptativa. Ahí está la startup pequeña que tiene una capacidad adaptativa muy superior a la tradicional pequeña, a la tradicional grande, y ese es el fenómeno interesante que, como digo, lo voy a explorar después de cuando crece la startup pequeña, parece que se va hacia abajo, a menos que se transforme en unicornio, porque los unicornios están ahí arriba. Entonces estamos hablando de un unicornio que ya es una empresa grande, de una valorización superior a los $1.000 millones, que partió siendo startup,
cuyo negocio está basado en tecnología, que se distancia tremendamente de la tradicional grande. ¿Y por qué estoy haciendo esta comparación? Como lo vamos a ver después, compiten entre sí. Entonces Francisco Irarrázaval nos va a poder hablar, ¿no es cierto?, de lo que significa competir con Mercado Libre o competir con Amazon. Porque Falabella viene del mundo de la tradicional grande y ha tenido que moverse. Pero compite con empresas que son unicornios. Entonces, hay una diferencia importante en capacidad adaptativa. Si hacemos un zoom in a los unicornios por países, Chile y Perú, básicamente con la misma capacidad adaptativa, un ICA de 71.7, por supuesto dentro del ámbito de la innovadora, cerca del promedio que teníamos antes, que era cercano a 77. Argentina, Colombia y México, más o menos en el mismo lugar. Pero con diferencia, ¿no es cierto? Uno está más hacia arriba y hacia adentro, el otro está un poquito más hacia abajo y hacia afuera. Pero están con un ICA que es muy similar. Y es más o menos 5 puntos superior al de Chile y el de Perú. España, ahí se distancia un poco más, unos 4 puntos más arriba. Y Estados Unidos, bastante cerca en ICA, más hacia afuera. Y pusimos California como un caso particular dentro de Estados Unidos, porque queríamos ver qué es lo que pasa en California, y efectivamente California es de los que lleva la delantera dentro de Estados Unidos también. Silicon Valley, por ponerlo en términos simples. Ahora, esto es un zoom in. En realidad están bastante cerca una de otras. Son diferencias bien marginales. Y esto nos empieza a hablar de que cuando uno es unicornio, importa re poco el país donde estoy parado. Porque en realidad estoy en todos los países. Y esa es la aspiración de cualquier unicornio, estar en todos los países. Desde el comienzo empiezan a pensar en esa lógica más global e internacional. Mientras que cuando vamos a ver las tradicionales grandes, vamos a ver que hay bastantes diferencias entre países. Cuando lo miramos en términos de variables, las 13 variables que mostré antes, ahí aparecen, no voy a ir al detalle, solamente quiero mostrarlo gráficamente, ahí aparecen las tradicionales grandes en todas sus variables, básicamente entre burocrática y resolutiva. Y adivinen dónde aparecen los unicornios. Ahí arriba. O sea, las diferencias son radicales cuando hacemos las comparaciones entre una organización y otra. Segundo hallazgo. Todas las industrias están siendo disrumpidas por unicornios. Es más o menos obvio decirlo después de lo que mencioné antes, pero es interesante mirarlo por industrias. Entonces, aquí estamos haciendo una comparación entre empresas tradicionales grandes y unicornios. Como dije, justamente son las tradicionales grandes las que más amenazadas están por los unicornios. Y estas son industrias en las cuales los unicornios tienen presencia, donde teníamos suficiente data para poder poner a los unicornios. Los unicornios representan más o menos el 10% de la muestra. Agroindustria y alimentación. Primero, está totalmente disparado, ¿no es cierto? Los unicornios están en todas las industrias por sobre las empresas tradicionales grandes. Agroindustria y alimentación. La diferencia es bastante alta y es interesante cómo están corridos hacia allá los unicornios en capacidad adaptativa. O sea, hay algo ahí que han estado haciendo para los efectos chilenos. Notco está presente ahí. La banca. Es bien interesante también lo avanzado que está. Pero vamos a ver que incluso en la empresa tradicional grande, ese desafío de los unicornios ha representado que la banca esté con una capacidad adaptativa alta dentro del mundo de las tradicionales. Construcción inmobiliaria, no sé exactamente qué es lo que está pasando en ese mundo con los unicornios, pero algo están irrumpiendo. Desarrollo tecnológico, muy esperablemente. Manufactura, toda la automatización que se está produciendo en muchas industrias que estaban dominadas por empresas tradicionales, que hoy día al automatizarse están también entrando a ser dominadas por unicornios. El retail, van por supuesto bastante más adelante los unicornios, salud, transporte. Es decir, lo que antiguamente eran industrias típicamente dominadas por empresas tradicionales con mucho poder, hoy día no están siendo disrumpidas por competidores tradicionales, están siendo disrumpidas desde hace un rato por estos unicornios. El caso más obvio que conocimos al comienzo es cuando Amazon entra en el retail, pero esto está pasando en prácticamente todas las industrias, ¿ya? Estamos esperando que esto ocurra en minería, ¿no es cierto? Que minería pareciera sentirse un poco a salvo de esto, pero en algún momento va a aparecer un unicornio en minería haciendo algo que hoy día no sabemos qué puede ser, pero seguramente va a ocurrir. Tercer hallazgo. Las organizaciones en Latinoamérica tienen menos capacidad adaptativa que en Estados Unidos. Y entonces aquí podemos empezar a comparar ya no solamente con unicornios, sino con empresas tradicionales. Entonces, si nos vamos a la empresa tradicional grande, el azul es Latinoamérica, los 5 países que he mencionado antes, el rojo es Estados Unidos. Entonces las empresas tradicionales grandes, Estados Unidos tiene también más capacidad adaptativa. Si lo llevo a la startup grande, también en Estados Unidos hay más capacidad adaptativa.
Si la llevo a la tradicional pequeña, la MIPYME, también Estados Unidos tiene más capacidad adaptativa. Si la llevo a la startup pequeña, menos la diferencia, poquito, solamente Estados Unidos un poco más arriba, pero es casi lo mismo. Y esto es un fenómeno interesante de mirar. Algo potente pasa en las startups latinoamericanas, que después se desdibuja un poco cuando crecen. Y cuando vamos a unicornios hay diferencia, no es una diferencia radical, pero hay diferencia igualmente. Están todos bien arriba en todo caso. Entonces, si empezamos a pensar un poquito en Chile, está el desafío para las empresas tradicionales grandes de lo que representan los unicornios, y está, como ha estado hace mucho tiempo, pero hoy día es más visible, el desafío que representan las empresas norteamericanas tradicionales. Aquí están todas las organizaciones mezcladas, ¿no es cierto?, en su diferente naturaleza de organización cuando comparamos Latinoamérica con Estados Unidos. Y entonces, en prácticamente todas las industrias, Estados Unidos tiene más capacidad adaptativa que Latinoamérica, excepto en una, retail. Y esto probablemente tiene que ver con que el retail tradicional en Estados Unidos básicamente ha desaparecido. O sea, el cementerio de retailers norteamericanos es grande. En Chile no. En Chile tenemos a los Falabella batallando fuertemente y por lo tanto desarrollando en ese batallar más capacidad adaptativa. Ahora, cosas que son interesantes en otras. Energía, por ejemplo. Energía, Latinoamérica parece bastante abajo. Estados Unidos va bastante más adelante. Pese a todas las cosas que se están haciendo en energía, que son visibles, igualmente pareciera ser que hay bastante más por hacer en Latinoamérica. Servicio público. Estados Unidos, pese a lo que es, ¿no es cierto?, por la definición, el servicio público como algo burocrático, tiene 50 puntos de ICA, que no es poco cuando se lo compara con otras industrias en Estados Unidos. Es decir, el servicio público en Estados Unidos tiene más capacidad adaptativa que algunas industrias privadas en Latinoamérica. Uno que a mí, desgraciadamente, me llama mucho la atención, pero para mal, es educación. Educación, cuando uno mira a Estados Unidos, tiene comparativamente dentro de Estados Unidos alta capacidad adaptativa, 62. Es la cuarta industria de más capacidad adaptativa en Estados Unidos. La cuarta. La primera es desarrollo tecnológico, igual que Latinoamérica. La segunda, asesoría y servicios, igual que Latinoamérica. La tercera es banca e inversión, igual que Latinoamérica. Estados Unidos más adelante, pero el mismo orden. Pero el cuarto en Estados Unidos es educación. Educación en Latinoamérica está casi al final de la tabla. Y esto es obvio decirlo, ¿no? Si proyectamos esto hacia adelante, solo puede empeorar. Si es que en educación no está pasando algo diferente de lo que hoy día estamos observando en Estados Unidos. En Latinoamérica, perdón. Organizaciones tradicionales grandes en la comparación Latinoamérica-España, y aquí agregamos España y Estados Unidos. Aquí lo hacemos desde el punto de vista de las variables, no de las industrias, sino que de las variables están las 13 variables. Y vamos a encontrar con que en casi todas, en la mayoría, Estados Unidos va a tener más capacidad adaptativa, seguido por España, seguido por Latinoamérica, pero no en todas, ¿ya? Entonces, algunas que vale la pena mencionar acá. Conexión con el entorno. Fíjense cómo se diferencia Estados Unidos de España y de Latinoamérica. Esto de mirar, de entenderse como parte de un sistema mucho más grande, de buscar alianzas, que es más reducido en España y en Latinoamérica. La priorización del cliente, de nuevo, mucho más fuerte en Estados Unidos. Experimentación, también se distancia Estados Unidos de España y de Latinoamérica. Intraemprendimiento, hay una cosa que es curiosa acá. Esto es para empresas tradicionales grandes, no para todas las organizaciones. En intraemprendimiento, España va en la delantera, seguido Latinoamérica y Estados Unidos más atrás. Probablemente porque en Estados Unidos los emprendedores al final jamás se están yendo a las organizaciones tradicionales grandes, sino que emprenden por su lado o están en los unicornios, donde encuentran mucho más espacio para poder progresar, y eso es menos recurrente en Latinoamérica y España porque hay menos cantidad de unicornios. La flexibilidad de Estados Unidos después más adelante, pese a que España está un poquito más atrás que en Latinoamérica, quizá algunos que pertenecen a multinacionales españolas entiendan eso también, cómo se da. Juicio propio está más o menos parecido, Latinoamérica más abajo, y vamos a ver unas diferencias bien interesantes acá, pero ojo, porque juicio propio y flexibilidad, cuando uno contrasta todas las variables, son las más bajas. Y de nuevo, juicio propio es esto de tener una opinión distinta a la del jefe, no ser un yes man o una yes woman. Responsabilidad compartida, Latinoamérica bastante abajo, esto de sentirse parte de toda la organización o responsable por toda la organización y por lo tanto generar espacio para colaborar. Me salto, aprendizaje de los errores, Estados Unidos se distancia bastante.
Y un caso interesante, retroalimentación, España muy por delante. No sé exactamente a qué se deba eso, pero llama la atención el dato. Cuarto hallazgo. Las startups en Latinoamérica pierden capacidad adaptativa al crecer. Esto es una cosa que estaba anunciando desde antes. Es bien raro lo que sucede acá. Yo tengo mi propia interpretación de esto, pero a ver qué se les ocurre a ustedes. Estos son solamente startups. Entonces voy a mostrar la startup pequeña y la startup grande para España, Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces, ahí está. El 4 es la startup pequeña. El 2 es la startup grande. Este es el dato para España. Es decir, la startup, a medida que crece en España, aumenta capacidad adaptativa. Por lo tanto, va en la dirección de convertirse en unicornio, podemos decirlo. Estados Unidos crece apenas, a pesar de que ahí se ve hacia abajo, pero en realidad aumenta su capacidad adaptativa porque es más lo que se mueve hacia afuera que hacia abajo. Y esto es, Latinoamérica ya me salió. Y Latinoamérica baja en el azul del 4 al 2. Es decir, la startup pequeña latinoamericana, a medida que crece, tiende a empezar a asemejarse a una empresa tradicional. Sigue de ese derrotero más que el irse hacia unicornios. Y esto ya lo habíamos visto el año pasado, solamente que no lo podíamos comparar con Estados Unidos y España. Entonces ya nos llamaba la atención el año pasado y lo resaltábamos. Como la startup pequeña en algún momento tiene una disyuntiva. Si quiere ser unicornio, tiene que desarrollar mucha más capacidad adaptativa, poner foco en eso. Si no lo hace, se va a ir naturalmente a convertirse en una empresa grande tradicional. Eso no ocurre en España visiblemente. O sea, hay un énfasis puesto en no solamente cómo desarrollo el negocio siendo startup, sino cómo desarrollo la organización con las características que la capacidad adaptativa representa. Hay conciencia de eso, de trabajar la organización, no solamente el foco puesto en el negocio. Y eso es algo que probablemente entonces en Latinoamérica tenemos que ir aprendiendo. Quinto, Chile tuvo una evolución favorable en su capacidad adaptativa este año. Entonces, cuando comparamos con el año pasado, no lo podemos hacer en aquellos países que por primera vez están siendo medidos, solamente lo podemos hacer en Perú, Chile y Colombia. Entonces, ahí aparece la la tradicional grande en los 3 países para Latinoamérica. Entonces, lo que estamos viendo es que, esto es Chile, me confundí, esto es solamente Chile. Corrijo, Chile. Chile, la tradicional grande. Entonces, vemos como el año pasado, de hecho, retrocedió. Voy a ir mostrando con el dedo a ver si ayuda. Esta era el año 2021. Acá, 2021, 2022 cae, 2023 aumenta levemente. ¿Ya? ¿Cómo nos explicamos nosotros esto? El año pasado, ¿por qué había caído? Básicamente, y no tenemos datos de previos a la pandemia, que sería súper interesante, lo que asumimos es que durante la pandemia aumentó la capacidad adaptativa de todas las organizaciones transversalmente, incluido, por supuesto, las empresas tradicionales grandes. El año 2021 estaba en un determinado nivel. El año 2022 es esperable que las tradicionales grandes hayan bajado la capacidad adaptativa porque se relajaron, así de simple. El año 2022 fue un muy buen año en general para las empresas tradicionales grandes. Entonces hubo un relajamiento del músculo, en una posición relativamente segura por el tamaño que tienen. Este año es distinto. Este año ha sido un año difícil. Y por lo tanto, eso que fue un relajamiento en un determinado momento, de casi una tendencia a veces a volver un poco a prácticas prepandémicas, hoy día está siendo desafiado. Esa es la explicación que nos damos nosotros. Ahora, cuando lo llevamos a la startup grande, vemos el fenómeno de que aumenta su capacidad adaptativa este año, pero también lo había hecho el año pasado. La única que disminuyó el año pasado fue la tradicional grande. ¿Por qué no disminuyó el año pasado la startup mediana, grande, tampoco la pequeña tradicional, ni tampoco la startup pequeña? Porque a diferencia de las empresas tradicionales grandes, nuestra mirada es que no logran llegar a un terreno tan seguro como el que llegaron las tradicionales grandes después de salir de la pandemia. O sea, lo sabemos, las pymes no lo pasaron bien el año pasado tampoco. O sea, han estado en una situación de fragilidad constante desde que salieron de la pandemia. Por lo tanto, aumentaron un poco el año pasado, volvieron a aumentar ahora. Si nos vamos a la tradicional pequeña, exactamente lo mismo. Aumentaron la capacidad adaptativa el año pasado, la volvieron a aumentar ahora. Y la startup pequeña también.
aumentó su capacidad adaptativa el año pasado y lo volvió a aumentar ahora bastante. Ahora, fíjense una cosa interesante. Salvo la tradicional grande, que aumenta la capacidad adaptativa moviéndose levemente, casi marginal el movimiento, pero se mueve hacia afuera, todas las demás aumentan su capacidad adaptativa porque se mueven hacia arriba, no porque se mueven hacia afuera. De hecho, todas se mueven hacia adentro. No es raro tampoco. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo las está obligando a reestructuraciones, a reorganizaciones, a mirarse un poquito el ombligo. Y eso no es la mejor noticia. O sea, esperaríamos que eso suceda, pero también conectándose con el cliente, con lo que está sucediendo en el entorno. Hay una mirada más hacia adentro, dándole más participación a la gente. Eso es lo que se observa a través de la data que está ocurriendo y que está mostrada acá. 6. La brecha entre cargos sigue siendo un problema. Esto es un temazo. Ya lo era el año pasado cuando mirábamos Latinoamérica y ahora quizás lo es más cuando miramos otros países. Hay mucha data en torno a esto, lo voy a mostrar de manera simplificada, para empresas tradicionales grandes. ¿Qué es lo que estamos comparando acá? Ejecutivos con directivos. Directivos es gerente general, directorio, dueños, fundadores. Ese es el grupo. El otro grupo son gerentes de área, reportes directos de los gerentes generales hacia abajo, es decir, gerentes, subgerentes, administrativos, profesionales, operativos. ¿Por qué hacemos esta agrupación? Porque ya la data del primer año nos mostró que el gerente general está mucho más cerca del directorio que de sus reportes directos, una cosa bien llamativa, pero es así. Y lo ha ratificado el año 2022 y este año 2023 se muestra exactamente lo mismo. Y los demás están más o menos cercanos entre sí. Entonces ahí está la diferencia, desde gerente general hacia arriba y hacia abajo. Entonces, fíjense, en Argentina prácticamente no hay diferencia. Si hay diferencia es el que las personas que trabajan dentro de la organización hacia abajo, gerentes hacia abajo, lo que llamamos nosotros ejecutivos, tienen una percepción de mayor capacidad adaptativa de la organización respecto de la que tienen los que están hacia arriba. Pero es casi lo mismo y es muy bueno. Es decir, ambos están viendo lo mismo. Si nos vamos a Chile, los directivos creen que la organización tiene bastante más capacidad adaptativa de la que creen las personas que están realmente en el día a día de la organización, exceptuando el gerente general. Y esto no es una buena noticia. ¿Por qué? Porque en el directorio, por lo tanto, en convivencia con el gerente general, se toman decisiones estratégicas y de cosas que hay que hacer, esto y lo otro, pero no se tiene en cuenta la baja o la menor capacidad adaptativa que la organización tiene para llevar adelante esos cambios. Entonces pasa a ser una ilusión esto. Claro, vamos para allá, pero resulta que los cambios que eso significa son bastante más complejos de lo que el directorio cree que son. Y por lo tanto no se está trabajando suficientemente esa capacidad adaptativa. 11,7 es la brecha que existe entre la mirada de unos y de otros. De nuevo, esto es en empresas tradicionales grandes. Colombia 3,9, Estados Unidos, igual es alto Estados Unidos, en empresas tradicionales grandes, es bajísimo en el resto, pero en empresas tradicionales grandes es alto. En Chile, no está la data puesta acá para no exagerar con la cantidad de datos, en Chile esto es igual en las pequeñas. En las tradicionales pequeñas es igual. O sea, la brecha existe aun cuando son pocas personas dentro de la organización. España, prácticamente no hay diferencia. México, la diferencia es gigantesca, más que en Chile. Y aquí empieza a aparecer el fenómeno mexicano. Y Perú, que tiene más alta que Colombia, más baja que Chile. Ya lo habíamos visto de la misma manera el año pasado. Chile, por lo tanto, dentro del contexto latinoamericano, tiene una brecha alta. Por supuesto, no alcanza a ser tan alta como la mexicana. México es un caso, que lo muestran varios otros datos que nos estamos mostrando acá. México es un caso de país o cultura donde el juicio propio es bajísimo. Es decir, la gente mira hacia arriba, sí jefe, sí jefe, sí jefe. Está construido eso culturalmente para agradar al jefe. Yo haciendo agradando al jefe, yo gano más agradando al jefe. Y eso es un problemazo. Ahora Chile parece que no está tan lejos. Y último, Perú y Colombia se ven afectados por el contexto. Aquí vamos a mirar un poquito la política en los países. Entonces, de nuevo nos centramos en las tradicionales grandes. Eso es Chile, como cambia del 2022 al 2023, ya lo habíamos visto, es decir, aumenta las tradicionales grandes un poco su capacidad adaptativa.
Si me voy a, se me fue más rápido esto, si me voy a Colombia, disminuyen su capacidad adaptativa, y si me voy a Perú, disminuyen su capacidad adaptativa. ¿Qué es lo que interpretamos nosotros? Ya dije lo que pensábamos respecto de Chile, las empresas tradicionales grandes, el ambiente se pone un poco más complejo y por lo tanto hay que salir un poquito de ese relajo que hubo el año 2022. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia y qué es lo que está pasando en Perú? Está especialmente removido el ambiente político e institucional. Tan removido está que llega a un punto casi de parálisis. Está la amenaza que se siente en el empresariado tradicional en estos países, que hay una suerte de parálisis en inversiones y en las cosas que se están haciendo. Y entonces, naturalmente, eso lleva a una disminución de la capacidad adaptativa. ¿Qué es lo que estoy mostrando con esto? Que hay un cierto nivel de desequilibrio que las organizaciones parecen aguantar bien y aprovechar para poder aumentar su capacidad adaptativa. Estoy desafiado y empiezo a desafiarme yo. Pero cuando el nivel de desequilibrio es demasiado alto, como que las paraliza. Y eso es lo que estamos viendo, creo, en Perú y en Colombia. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque esto es bien interesante de ser conversado en esos países, por cierto. Ahora miren esto. Cuando miramos cada uno de los países en empresas tradicionales grandes, y con esto voy cerrando. España está ahí 48.8, Estados Unidos 49.3, bastante cercanas una de otra. Ahora, en espacios distintos, en Estados Unidos más hacia lo resolutivo, en España más hacia lo comunal. Y no es raro, porque culturalmente España es tremendamente comunal, es latino, y especialmente latino. Entonces los vínculos son mucho más importantes, los resultados son más importantes en Estados Unidos. En ese ámbito está Perú, Colombia, Chile, bastante parecidos, empresas tradicionales grandes. ¿Dónde creen ustedes que va a estar Argentina y México? En empresas tradicionales grandes. Es muy llamativo esto, pero fácilmente explicable. En cierto sentido, lo que parece acá es que aquí México y Argentina no es que tengan una coyuntura de un año complicada en términos políticos e institucionales. Vienen un muy buen rato en esto. Y entonces lo que está pasando es que de alguna manera las empresas tradicionales grandes han soltado la toalla. Es decir, están en espacios donde tienen cierto poder monopólico, se las arreglan de determinada manera, pero ya no están en una cosa de voy a evolucionar, competir, buscar nuevas fronteras. ¿Quiénes están haciendo eso? Los unicornios, en esos mismos países. Entonces el recambio que se está produciendo generacional y de tipo de empresa en esos países es feroz, precisamente porque el ambiente no ayuda a que empresas tradicionales puedan prosperar. Ahora, esto va a ir ocurriendo en Chile igualmente, más paulatinamente, es parte de lo que ocurre en el mundo. Pero en estos dos países es especialmente llamativo porque las condiciones del ambiente lo fuerzan. Y lo interesante, de nuevo, los unicornios, es difícil ponerlos en un país. Mercado Libre nace en Argentina, pero está en toda Latinoamérica. Y ese es a lo que están apuntando las nuevas generaciones en estos países. Entonces, con esto cierro, aparecen algunos desafíos que son bastante notorios de toda la data que he estado exponiendo. Para las organizaciones tradicionales grandes, está claro, ¿no es cierto?, que los unicornios tienen una alta capacidad adaptativa y están disrumpiendo muchas de las industrias dominadas por esas empresas tradicionales grandes. Por lo tanto, o aumentan, ojalá rápidamente, su capacidad adaptativa o van a ir desapareciendo. No es fácil el lugar de las empresas tradicionales grandes en el mundo de hoy. Más difícil es para las empresas tradicionales grandes latinoamericanas, porque están desafiadas por los unicornios y siguen estando desafiadas como lo han estado hasta ahora, pero ahora se nota más por las empresas de Estados Unidos y de España que tienen más capacidad adaptativa. Para las startups en Latinoamérica, el desafío, como lo estaba mostrando antes, es trabajarse como organización para poder aspirar a ser unicornios y no irse por no desarrollar la capacidad adaptativa en la línea de empresas tradicionales grandes finalmente. Y por último, para las organizaciones en Chile, pese a que ha aumentado la capacidad adaptativa en este último año, casi todas, como lo estaba mostrando, excepto las tradicionales grandes, lo han hecho, pero yéndose más hacia adentro. Es decir, esta suerte de mirarse el ombligo, de reorganizarse, reestructurarse. Y eso es algo que preocupa. Hay un desafío ahí de volver a reconectarse hacia afuera con el cliente, con el entorno. Y por otro lado, como lo mencionaba, creo que es un desafío muy importante para las empresas en Chile, transversalmente, grandes y pequeñas, tradicionales, el disminuir la brecha entre la percepción que existe en cargos. Lo que están viendo los directores y gerentes generales versus lo que está viendo la organización. Esas percepciones tienen que
acercarse para poder desarrollar más ese músculo de capacidad adaptativa. Bien, harta información. Espero que se haya entretenido también. Hay cosas que a nosotros nos llaman mucho la atención y que son bien interesantes. Pero aquí lo potente es poder digerir esto. Y digerirlo desde quienes son actores en el mundo real, que viven esto en el día a día. Así que, Mónica, usted que dirige todo el... Muchas gracias, Juan Carlos. A continuación nos acompañan en nuestro panel Carmen Contreras, gerente de emprendimiento y startup de Corfo, Francisco Murillo, CEO de Subra Chile, Francisco Irarrázaval, gerente general corporativo de Falabella Retail, y Carolina Yachán, consultora asociada CLA Consulting, que les pido que suban al escenario, por favor. Vamos a tener una conversación y un panel con ellos, y a todo el público pueden hacer sus preguntas directamente usando los micrófonos que les haremos llegar, por lo que les pido que por favor levanten la mano para indicarnos su interés en hacer alguna pregunta y alguna de nuestras ayudantes les llevarán el micrófono. Le agradecemos y antes de preguntar se identifican con su nombre y empresa. Les recuerdo que las preguntas deben ser breves para que podamos entender mejor las consultas. Muchas gracias y Carolina, la dejamos con el panel. Gracias. Imagino que deben tener muchas preguntas, así que vayan preparándolas porque vamos a tener un espacio también para eso. Y para seguir profundizando en toda esta información y todos estos datos y estas conclusiones que nos mostró Juan Carlos en este tercer estudio de capacidad adaptativa, aquí estamos, ¿no? Y aprovechemos este espacio para conversar de eso, pues, y partamos agradeciéndolo a los tres por esto, por estar aquí, y partamos contigo, pues, Francisco. El estudio nos muestra, y Juan Carlos hizo énfasis importante en la diferencia, ¿no?, que existe entre las empresas de Estados Unidos y las empresas latinoamericanas. Empresas de Estados Unidos que presentan mayor capacidad adaptativa que las empresas latinoamericanas en prácticamente todas las industrias, excepto ahí parecido un poquito en el retail, que vamos a entrar a mirar ahí qué está pasando, pero prácticamente en todas las industrias Estados Unidos lleva la delantera. Ustedes como Sura están presentes en muchos países de Latinoamérica. ¿Qué análisis pueden hacer en torno a eso? ¿Y qué podríamos hacer desde Latinoamérica para acercarnos un poquito más, ¿no?, a la capacidad adaptativa que nos está mostrando Estados Unidos? Oye, bueno, muchas gracias. Estaba agradeciendo la invitación en primer lugar y quisiera hacer un par de consideraciones previas antes de contestar esa pregunta. Y lo primero es que mirando el informe, obviamente tuve acceso al informe antes, yo diría que cuando uno mira las variables, más allá de capacidad adaptativa, que es lo que se está midiendo y está bien porque hay un índice, yo creo que detrás de eso hay un tema de competitividad de la empresa, por un lado, y por otro lado incluso de legitimidad de la empresa, que son desafíos que hoy día enfrentamos en Chile de manera muy, muy relevante. ¿Y por qué digo esto? Porque hay variables de conexión con el entorno, hay variables de desarrollo profesional, de orientación al cliente. Y entonces creo que en la coyuntura que estamos viviendo en Chile es interesante porque estamos estancados económicamente, estamos con una especie de parálisis política y por lo tanto vemos que al entrar allá a hablar de estas brechas, vemos que hay un desafío en las empresas que va más allá de qué es lo que pase con la Constitución u otras cosas. O sea, que nos podemos centrar en los problemas que tenemos en las empresas o los desafíos que tenemos, sobre todo mirando hacia dónde competir. Y el otro punto que me gustaría, y tal vez tener una pregunta para Juan Carlos, no sé si después hay espacio. Sí, vamos a tener. Es que cuando uno mira el informe, las pymes chilenas tienen un indicador de capacidad adaptativa mucho más alto, hay una brecha de 20 puntos contra las tradicionales grandes. Lo mencionó la pasada. Y eso a mí me parece que es una esperanza, porque las pymes son las que generan la mayor cantidad de empleo en el país y por lo tanto quizás pueden empujar un cambio cultural más rápido que las empresas grandes. Las empresas grandes quizás venden más, tienen más participación, pero funcionan más. Bueno, ahora entrando a la pregunta, y la voy a contestar brevemente mirando la experiencia de Latinoamérica. O sea, vemos que tenemos una brecha bastante pareja entre los países tradicionales grandes
entre los distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos, entre 7 y 12 puntos. Y como mostró Juan Carlos, hay como dos categorías. Hay una categoría que es la categoría de, vamos a decir, México y Argentina abajo, y Chile, Perú y Colombia un poco más, pero todos con desafíos importantes. Entonces, yo más que lo que hice fue tratar de ir a mirar las variables donde están las principales diferencias con Estados Unidos. Y las principales diferencias con Estados Unidos, las principales variables son primero la orientación al cliente, 27 puntos de diferencia, orientación al cliente. Segundo, el reconocimiento de errores, alrededor de 23 puntos de diferencia. Tercero, la conexión con el entorno, 20 puntos de diferencia. Y me voy a quedar hasta ahí para no marear con datos, pero la verdad es que uno mira eso y dice, bueno, Juan Carlos mencionaba lo de AWO, pero quizás todas las empresas tenemos que mirar mucho más a cómo estamos manejando los reclamos con los clientes, cómo estamos diseñando la experiencia con los clientes. Entonces, me parece que el camino de trabajo que tenemos en Chile y en los otros países latinoamericanos tiene mucho que ver con eso, ¿eh? con la orientación al cliente. Entonces me centro más en cuáles son los focos que en tratar de explicar si culturalmente hay una diferencia entre los mexicanos, los argentinos y los chilenos. Creo que el problema es generalizado cuando nos comparamos con las empresas americanas. ¿Cuáles son los focos? También nos da posibilidad de mirar qué palancas poder mover internamente, ¿no? Y cuando tú hablas de cliente y después vamos también a hablar de la brecha, ¿no?, que existe entre los directivos y los ejecutivos, quizás también esa conexión con el cliente interno también puede estar ahí influyendo en algo también en la capacidad adaptativa. Bien, gracias. Pasemos, Carmen, a esta gran hallazgo que parte también Juan Carlos poniendo sobre la mesa de la diferencia entre los unicornios, las startups y las empresas tradicionales grandes, ¿no? Y quizás desde tu experiencia, tratar de ir entendiendo qué es lo que tienen cuáles son las características de estas empresas, de los unicornios o de las startups que lo hace tan distinto. ¿Cómo se vive al interior o qué prácticas pueden haber al interior de estas organizaciones que hacen que tengan una brecha tan alta y mucha más capacidad adaptativa que las tradicionales grandes? Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación a comentar el estudio. Es muy interesante. Nosotros lo identificamos, esta capacidad adaptativa, mucho más con también la capacidad de innovación que tienen las instituciones y las organizaciones. Y por lo tanto, las startups intrínsecamente son innovadoras y por lo tanto también su cultura organizacional está relacionado con la innovación que están desarrollando y tampoco no dejar de ir avanzando en esa innovación. Las startups están continuamente revisando su producto, MVP que le llamamos, y cómo es el calce con el mercado, el Product Market Fit que le llamamos también. Entonces, yo creo que eso es lo que precisamente tenía la mirada del cliente, está muy cercano a la startup. Eso es por una parte, o sea, están buscando precisamente penetrar ese mercado y por lo tanto tienen que adaptar su producto o servicio lo más rápido posible para poder tener esa llegada, esa penetración de mercado, y para eso entonces se enfocan 100% en sus clientes. Y muchas veces ocurren procesos de co-creación de sus servicios y sus productos. Y por lo tanto esa orientación al cliente es básica, ¿no?, para hacer esa co-creación. Y por otro lado, los equipos usualmente son más pequeños. Y al tener equipos más pequeños, también la organización a veces es un poco más horizontal. Por otro lado, muchos de los ejecutivos y de los C-level executives de las startups son también parte de los accionistas, son socios, ya sea fundadores o que se van incorporando en el camino, pero eso también hace que la forma de entender cómo ir creciendo está incorporada en casi todos los trabajadores de las startups. Y eso entonces también el objetivo individual y colectivo está mucho más cerca.
y por lo tanto yo creo que hace de que se muevan más colaborativamente internamente. Eso es lo que también salía del estudio. Así que y a eso es lo que le llamamos un poco la cultura organizacional, ¿no? Esa capacidad de siempre estar mirando hacia afuera, mejorar el producto internamente, ser más colectivos en las decisiones, porque hay muchos que también son parte de la empresa, no solo como trabajando, sino que también siendo socios. Y ahí después, bueno, comentaremos un poquito más entre las startups pequeñas, grandes, unicornios, que también ellos tienen ciertas diferencias. En el caso de los unicornios, usualmente esa valoración de más de $1 billón, que es como se categoriza, a veces pasa mucho más rápido y usualmente también pasa no solo en el país mismo, sino que ya a un nivel de internacionalización de las startups que es más relevante y por lo tanto mucho más rápido que en una startup grande. Entonces ahí podemos profundizar un poquito más en eso. Pero ahí, ¿cómo sostienen, no, eso que tú hablas de la orientación al cliente, que es prácticamente los dos grandes ejes de los tipos de organizaciones, ¿no? La co-creación y la participación interna en la organización, y al mismo tiempo estar conectado con el cliente permanentemente? ¿Cómo lo sostienen cuando empiezan a crecer tan rápidamente? Ahí, bueno, mi hipótesis respecto de esto es que también tiene que ver mucho con los venture capital o los inversionistas que ingresan a estos startups. Si esos inversionistas tienen una visión más tradicional de cómo deben ir creciendo las empresas, los van a asemejar más, y por eso yo creo que ahí está el de los startups grandes versus los unicornios. Los unicornios usualmente ya tienen inversionistas en etapas más tempranas de afuera, grandes inversionistas, con otra mirada, y por lo tanto se van a asemejar mucho más a las startups de los países que ya vimos como España en Europa y también en Estados Unidos, versus las startups que siguen creciendo pero más con inversionistas latinoamericanos, que su mirada del inversionista va a ser más de preocupémonos más de el margen de ganancia, ¿cierto? De crecer en el mercado local. Entonces se empieza a asemejar mucho más a una... Ahí puede hablar un poquito de esta disyuntiva que dice Juan Carlos. No hay un punto en que o crezco hacia acá o me puedo ir asemejando más hacia una tradicional grande. Exacto. Entonces, ¿cómo lo mantienen? Yo creo que tiene que ver un poco de que si los fundadores también logran mantener estas dos características principales que hablábamos como fundamentales para el proceso de creación de la empresa. Por ejemplo, Notco, para ellos uno de los valores fundamentales de en el fondo como el core de generación de valor es la investigación y el desarrollo. Y, por ejemplo, en Argentina, Brasil y Estados Unidos, en todos tienen, lo primero que tienen no es una oficina comercial, tienen una unidad de I+D en cada uno de esos mercados. ¿Y por qué? Porque sus productos están hechos para ese mercado. Entonces la mayonesa, la Not Mayo, perdón, de Notco en Argentina es diferente a la de Brasil, es diferente a la de Chile, es diferente a la de Estados Unidos. Y por lo tanto están adaptados al cliente, es lo que hablábamos, están ahí. Y yo creo que esa es la diferencia, logran hacer eso. Bien, gracias, qué interesante. Y vamos, Francisco, a mirar las empresas tradicionales, ¿no? Podríamos decir que tú representas aquí no solamente el retail, sino que también una configuración inicial desde una empresa más tradicional. Y ya vimos que las empresas tradicionales son las que tienen menos capacidad adaptativa. Y ahí la pregunta un poquito es, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer todas estas empresas justamente para ir aumentando su capacidad adaptativa y no quedarse atrás con todas estas disrupciones que van a entrar desde los unicornios? Bueno, gracias por la invitación. Encontré de verdad fascinante poder hablar de un tema como más abstracto con números, porque en general como que uno cuesta hablar de música sin llevarla a ciertos armonías. Los que somos ingenieros nos gustan más estas cuestiones. Yo estoy completamente de acuerdo con la teoría de que el tamaño correlaciona, digamos, negativamente con la capacidad de adaptación. Yo me acuerdo al principio cuando estaba en la universidad, trabajábamos en el techo, había un modelo de gestión que era como que funcionaba bien en el voluntariado en la región metropolitana, y uno empieza a querer crecer, obvio, y a otras ciudades, otros países,
y empezáis rápidamente como a perder eso de lo que pequeño vienen, como dice, lo hermoso viene en envases pequeños, y se burocratizan las cosas. Pero es obvio, y lo digo con este ejemplo, porque es obvio que uno debe querer crecer. O sea, de hecho, si uno quiere construir media agua para mucha gente, bueno, es razonable querer crecer. Y había gente en ese entonces que te decía, oye, pero mejor achiquémonos, volvemos a lo que éramos antes, sí, pero no, si la misión no es achicarse, ¿no? Entonces, yo creo que el tamaño tiene mucho que ver con el ciclo de vida, en primer lugar. O sea, todas las empresas fueron chicas alguna vez. Falabella hace 135 años era una sastrería en Ahumada. Kodak probablemente también fue una empresa pequeña, que fue una empresa grande, que después murió. Entonces, el tamaño es el ciclo de vida corregido por los que no murieron, ¿no? Porque los dinosaurios, ¿cierto?, mueren. ¿Qué hacemos nosotros? Y quiero, porque la pregunta es como bien personal. Yo no sé si soy el indicador o no. Esto es Falabella, el indicador es agregado. No quiero entrar en el cliché, no me considero tradicional. Dicho eso, en Falabella nos gusta pensar que somos muchas pymes. Yo estoy convencido de que esa es la manera de sacar adelante un negocio grande. Entonces, por ejemplo, estamos organizados de una manera que hay células de trabajo en torno a tipos de clientes o tipos de productos. Y esas células son tremendamente autónomas. Y cuando entrevistamos gente para entrar, le decimos, mira, te vamos a pasar esta plata para que te dediques a este mercado, a este cliente. Y creemos que esta es la tendencia. Y de ahí juega. La persona empieza en un ambiente pequeño, por ejemplo, haciendo, no sé, accesorios de computación. Si le va bien, pasará a computación y va creciendo. Estamos organizados literalmente por mesas en torno a un cliente y un producto, o está la persona de planificación, de marketing, de compra, de canal, y creo que tratamos de transmitir esa autonomía. Dentro de Falabella a veces nos va mal, pero es loco, porque a fin de año hay una categoría que le fue extraordinario, y está celebrando y tiene su bono, y ahora están llorando. Nos gusta vernos como equipo independiente que compartimos el mismo cliente, porque yo estoy convencido que el tamaño jode, y la manera que uno compite con eso es pensar a la empresa como sub-startups, que también tiene ciclo de vida, por cierto. O sea, había alguien que compraba fotografía análoga hace 3 años, que hoy día fue obviamente desvinculado, y ahora haremos contratado al que compra teléfonos smartwatches, ¿no? O sea, perdón, wearables. Entonces, que también tiene su propio ciclo de vida. Yo creo que es una cosa en la que nos preocupamos bastante, yo creo que es una buena receta general, porque también pasa mucho esto de, tú dices, los ejecutivos están acá, el resto está acá. En la medida que uno achica el tamaño de la muestra, razonablemente también correlaciona con cuánto más ejecutivo y líder hay en quien estás midiendo. Entonces me parece que es achicar subgrupo, empoderar, transmitir seguridad psicológica, creo que es importante. Esa idea de que si me fue mal me van a echar. O sea, te vamos a echar si no aprendes cuando te va mal. Que la gente pueda decir lo que piensa, que pueda disentir, que puedan equivocarse, ¿eh? Alguien acá, este mueble creo que es de hecho basement, alguien le habrá dicho que esto es un color extraordinario, y si vende o no vende es algo que tiene que probar, ¿eh? Pero si un tipo que hace 8 goles y 2 se le van para afuera, por esos 2 lo vamos a matar, yo creo que no estamos generando el ambiente correcto. Así que yo creo que sí, a mí me gusta el teoría del tamaño, creo que correlaciona con el ciclo de vida, y el ciclo de vida correlaciona con cuán expuesto estás también, lo que decías tú, al cliente. Yo me imagino que una empresa que su único cliente es el Estado, está mucho menos puesta a la presión del ciclo de vida, de lo que tiene que ir cambiando, que una empresa que su único cliente es la panadería de la esquina, que vende pan todos los días y podrán cambiar las tendencias. Entonces me parece que el ciclo de vida, qué están expuestos al cliente final, y cómo resolvemos el tema del tamaño. Y el tamaño se resuelve empoderando, delegando, confiando, dando más contexto que órdenes. Es decir, hazte chalecos para este estilo de vida, pero no le voy a decir que sean blancos. Me parece que esa es como la libertad que tenemos que ser capaces de delegar como líderes. Ahora, tocaste harto de las variables que van Sí, apareciendo. porque me leí el informe, ¿te parece? Muy Y bien. lo encontré bueno. Y también tu respuesta desde quizás la experiencia ahí, y quizás te voy a sacar un poquito tan de lo personal y de Falabella, porque efectivamente nos estás contando un poquito lo mejor de una grande con una mentalidad de una startup, ¿no? Pero ¿qué hacen las tradicionales grandes hoy día? Es irse justamente con esa fórmula de ir
moviéndose con una lógica de startup. Me recuerda un poquito lo que es agilidad empresarial, todo el proceso de transformaciones digitales que han ido ocurriendo, el tema de la célula. O sea, yo creo que todas las tradicionales grandes exitosas, Mm. digamos los que no son los Kodak de hoy, fueron capaces de lidiar con el tamaño, y lidias con el tamaño siendo capaz de delegar la decisión. O sea, lo que vuelve torpe a una empresa es que cada decisión tenga que escalar 3 peldaños, entrar a una especie de politics interno y luego volver a bajar. Cuando ella baja, ya la autopista del Puyo Oriente está inundada. Entonces necesita ser mucho más rápido. Y eso creo que tiene que ver con estructurarse en torno a tareas más pequeñas. Y esto viene mucho del mundo de la agilidad. La agilidad viene viene mucho del mundo de la tecnología, del mundo de las APIs, donde a nivel de software hay subrutinas que corren independientemente con contratos específicos con otras subrutinas, pero cada una es autónoma y cada una tiene su set de responsabilidades y su misión. Y los contratos de interacción están súper definidos. Yo creo que esa es el gran aprendizaje que tenemos, digamos, que viene más bien desde el software, que hoy día lo llamamos agilidad, pero para mí es células independientes que interactúan con contratos claros, que tienen capacidad de acción en tiempo real, luego son ágiles. Y ahí aparece también lo importante de todo lo que tiene que ver como con la cultura, ¿no? Y cómo yo realmente empodero y delego. Y ahí, Francisco, conectando un poquito esta reflexión con la gran brecha que nos muestra justamente la distancia que está entre los directivos y los ejecutivos. Que ahí Juan Carlos lo puso como un tema importante, y efectivamente, mientras más también las tradicionales grandes tienen esta brecha aún más que las startups chicas y los unicornios. ¿Qué visualizas tú que puede ir ocurriendo justamente para ir acortando esa brecha? Dice la brecha entre Directivo y ejecutivo. directivo y ejecutivo. Bueno, Entendiendo y conectándolo un poquito con lo que estaba diciendo Francisco recién, ¿no? Tenemos un gerente general que está mucho más cerca de los directores, los fundadores, y tenemos todos los que trabajan, por así decirlo, al interior de la organización, visualizando mucho menos capacidad adaptativa. yo pensaba un poco en lo que decía Carmen y Francisco a propósito. Carmen hablando de las startups y Francisco del tema de su experiencia en el techo, en el sentido de lo importante. Me queda un poco en lo importante que es el propósito, ¿ah? El propósito y el que las personas, en la variable motivación personal del estudio, ¿ah? Donde Está uno, bien baja. claro, donde uno al final dice, a ver, en una startup pequeña como que todo el mundo se siente dueño, todo el mundo sabe para dónde vamos. En el techo probablemente eso es lo que tendría a pasar en un momento, y cuando uno empieza a crecer, empieza a decir, oye, tengo que tener más estructura porque la logística, etcétera, y ahí es donde uno se empieza como a desviar. Entonces, quiero conectar esto con la desconexión, porque en general los directivos aparecen más conectados con el propósito, que tiene cierto sentido, que los demás, a pesar de que la desconexión es bastante general, ¿no? en todos los temas. Y además, bueno, ya tomando las variables del estudio, dice, bueno, aquí claramente hay diferencias, de nuevo, mirando a las empresas americanas contra las empresas latinoamericanas. También hay diferencias que resalta el estudio, como los mexicanos, por ejemplo, ¿cierto? Donde uno dice, oye, los mexicanos, la cultura jerárquica o la diferencia entre los jefes y los que ejecutan, vamos a decir, es muy grande, y en Argentina es muy pequeña. A mí como que no me da para hacer interpretación cultural del fenómeno, ¿ah? Pero sí creo que es importante como ver qué es lo que tendríamos que hacer. Uno tiende a pensar que el directivo está muy en el propósito, en la relación relación con el entorno, y después está conectado con el directorio, como decía Carmen, las preocupaciones de cuánto estamos vendiendo, cuánto estamos generando, etcétera, los abogados, las consideraciones legales, en fin. Y el ejecutivo está más cerca del cliente, está más cerca de los problemas. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Yo creo que hay una cosa que quizás las empresas debiéramos hacer, es que volver un poquito a la pandemia.
en la pandemia nos pusimos todos a conversar. Oye, hay que conversar, las conversaciones, hay que estar cerca de los equipos, y como se mostró en ese minuto, la capacidad de adaptación subió. Entonces yo creo que hay un tema de conversaciones que hace falta, directivos, ejecutivos. Y después la otra cosa que me parece, y esto hablo por lo que conozco, o sea, por las compañías donde nosotros estamos, es que a veces a los directivos como que nos falta calle. O sea, al final uno dice, bueno, oye, tú tienes oficina en regiones, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a regiones? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en una oficina? ¿Cuándo fue la última vez que viste un cliente? Y creo que eso también es importante, porque al final como que el directivo está allá arriba mirando los problemas financieros, legales, etcétera, de sostenibilidad, si uno quiere, por allá arriba, y se pierde esto. Entonces en esto yo también me animo a hacer una sugerencia que trato de usar, y es la prueba de la agenda. La prueba de la agenda. Y la prueba de la agenda básicamente consiste en que todos los directivos agarremos nuestra agenda y miremos nuestra agenda del último mes y digamos, bueno, a ver, ¿a qué me dediqué el último? Porque uno puede decir, no, el cliente es muy importante y hay que estar cerca del cliente. Veamos la agenda, porque la agenda es lo que dice qué es lo que nos importa en realidad. Entonces uno va y mira la agenda y dice reunión de directorio, reunión de revisión de los resultados financieros, reunión de no sé qué cosa, de los sistemas, de los procesos. Ahí está. Y no aparece. Entonces creo que para resumir, conversación, sentido de propósito, más que se logra a través de la conversación, y un poquito agenda, o sea, directivos a la calle. O sea, bajar a la organización. Sí. Bien. Y ahí volvamos, gracias Francisco, y volvamos un poquito entonces a este riesgo que tienen las startups chicas cuando empiezan a crecer, y justamente no alejarse y empezar a hacer, no alejarse en el sentido de dependiendo del inversionista, es cómo yo me empiezo a comportar, cómo pueden acortar esa brecha y justamente no alejarse del cliente, no alejarse del trabajador, no alejarse de la organización y estar más presente. A ver, sí, precisamente yo creo que a medida que van creciendo las startups, obviamente empieza a profesionalizarse en el sentido de el gobierno corporativo, ¿no? Y el gobierno corporativo, a pesar de que puede tener ciertos matices en algunas organizaciones, como que es mucho más estructurado en el sentido hacia dónde me tengo que mover dependiendo de el tamaño de nuestra empresa. Y tal vez ahí es donde empezamos a perder un poco esa flexibilidad en las startups. Pero efectivamente yo creo que ahí hay una tensión interna entre, bueno, cuánto empiezo a estructurar, a jerarquizar, a profesionalizar las áreas también y perder esta interacción entre las áreas. ¿Ya? Cuando somos una startup pequeña, el CFO también conversa todos los días con el CTO y están ahí en la misma oficina, lo más probable, porque no hay más espacio y eso es. Entonces, este tipo de conversaciones en el día a día genera mejoras que a veces son de proceso, pequeñas, y también pensar en toda la organización. Y eso es lo que decía Francisco, el propósito es muy compartido. Entonces, cuando ya empezamos a crecer y ya estas partes no se ven nunca, excepto cuando hay una reunión una vez a la semana con suerte de toda la plana directiva, efectivamente se empiezan a perder estas posibilidades de generar y identificar nuevas soluciones a problemas cotidianos que va sufriendo la empresa, yo creo. ¿Cómo logramos eso en el propósito? Yo creo que hay que tenerlo muy identificado y saber de que no queremos que ocurra. Y ahí también entran un poco las variables que también se vieron aquí de intraemprendimiento y de juicio propio, ¿no? Cómo el intraemprendimiento lo fortalecemos con esas dos cosas, y no solo también de identificar problemas, identificar soluciones, sino cómo desde los equipos logramos generar también a lo mejor soluciones compartidas. No es que solamente, por ejemplo, de un área puede salir una solución para las problemáticas de esa área, sino
cómo hacemos una especie de, a lo mejor, sistematización de los problemas que vamos enfrentando para que toda la organización pueda participar en entregar una potencial solución. Y en base a eso generar equipos de trabajo para poder ir desarrollando ese intraemprendimiento. No es fácil porque efectivamente los gerentes generales están en esta disyuntiva de, bueno, tengo que ir creciendo y tengo que ir entregando los resultados a mis inversionistas, a directorios incipientes, empezar a entender cómo está funcionando versus de no perder cómo veníamos trabajando. Yo creo que lamentablemente ahí tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno y también hasta dónde suelto, o sea, hasta dónde me quedo yo como fundadores. Ahí hay un riesgo, ¿no? Nosotros sabemos, sobre todo mientras más tecnológico, a veces los fundadores que son CEO de las startups son los ingenieros o técnicos que crearon la solución, ¿no? O científicos. Entonces se enamoran de sus soluciones, pero muchas veces no tienen estas otras capacidades de gestión y a medida que va creciendo, entonces los inversionistas dicen, bueno, tienes que tener a alguien profesional aquí para poder identificar el crecimiento, el análisis financiero, comercial, etcétera. Y eso está bien, se va profesionalizando, pero ahí empiezan a generarse, yo creo, muchas tensiones dentro de los equipos gerenciales. Y hasta dónde entonces el fundador es capaz de decir, ¿sabes qué? ¿Cuál va a ser mi rol aquí? Y cuándo ya tal vez yo tomo un rol más de directivo que de CEO. Pero cómo aseguramos de que la empresa mantenga ciertas características para que en este crecimiento no nos volvamos una tradicional grande, ¿no? Como no quedarnos estancados. Es una tensión y yo creo que no está resuelto, no hay una receta para que no ocurra, sino que depende mucho de todos quienes están formando el equipo directivo en esa compañía. Y de partida estar bien consciente de lo que va a ir ocurriendo, ¿no? Irse dando cuenta como organización de esas tensiones y poder monitorear esas tensiones y tomar decisiones esas tensiones y que no vaya siendo como, bueno, me toca y empiezo a hacer lo que me están diciendo y no trabajo a la organización justamente en torno a esos puntos. Yo creo que hay muchos emprendedores que parten el emprendimiento por el propósito que quieren y como que entran en esta vorágine y efectivamente se encuentran así en un momento de chuta, he crecido y no sé muy bien qué hacer ahora. En Startup Chile nosotros buscamos ir acompañándolos en varias áreas, como por ejemplo manejo de talento, de cómo incorporas nuevo talento a la compañía que tenga que ver con la cultura, que le vas a ofrecer o no lo vas a ofrecer stock options o no. También mentorías específicas para relacionarlo también con otras potenciales clientes, nuestros corporate, pero efectivamente es un trabajo que no es menor y no es algo que se pueda también necesariamente estandarizar. Bien, gracias. Francisco, antes de escuchar aquí al público y algunas preguntas que puedan surgir y que estén preparando, entender un poquito el mundo del retail, ¿no? A ver si, siendo la industria, la única industria que muestra un poquito más de capacidad adaptativa acá en Latinoamérica versus Estados Unidos, ¿no? Primero, ¿qué explicación le pueden darle a eso? ¿Y qué se puede seguir haciendo en el retail latinoamericano justamente para seguir aumentando capacidad adaptativa? Voy a dar mi opinión, porque puede estar perfectamente equivocada. ¿Ah? Tómese con todo el beneficio de la duda, además no tomen nota, porque puede ser una estupidez lo que voy a decir. Lo primero que quisiera decir que el retail o el comercio minorista, ¿no? Es, por definición, en una cadena de valor donde está la materia prima, la manufactura, la distribución, es el que le vende el producto al cliente. O sea, por naturaleza es el que tiene el cliente literalmente al otro lado de la mesa. Y cuando uno está en el espacio de la distribución de producto, uno solo se debe al cliente. Es decir, a mí, por ejemplo, me vienen a comprar un televisor, yo tengo que tener el televisor que el cliente quiere, porque en el fondo no se trata de venderle un Samsung, o sea, se trata de qué es lo que él quiere. Entonces creo que el retail, por naturaleza, está muy expuesto al cliente. Nosotros, en la entrada a la oficina dice el cliente en el centro, pero, o sea,
pero necesariamente es, porque si no tengo lo que quiere, me muero. Entonces, yo creo que en esta cadena, digamos, de desintermediación, si tú quieres, entre los productos y las personas, estás parado en un sector donde necesariamente el error se paga con la vida, digamos. Entonces, me parece que eso puede ser un elemento. Lo otro sobre lo que tú me preguntas, ¿por qué Chile y Estados Unidos? Y esta es lo que es una intuición. Quería decir aquí un poco lo que dijiste, Juan Carlos, respecto a cómo compite uno con Amazon y cómo compite uno con Meli. Es que yo creo que el retail latinoamericano, uno está fuertemente, sacando a Brasil y México, está, digamos, sudamericano fuertemente influenciado por Chile, literalmente. O sea, son los grandes éxitos chilenos de Cencosud, de Ripley, de Casa Idea, de Falabella. O sea, somos relativamente importantes en la región. Creo que somos como la cabeza de ratón, por decirlo de alguna manera. Y esa lógica de cabeza de ratón tiene de nuevo estas correlaciones con ser más pequeño, más cercano, etapas más próximas. Es un elemento. El otro, diría yo, es que estamos generalmente mucho más integrados en nuestra propuesta de valor. Y en el fondo, cuando me dice cómo compite uno con Amazon, yo creo que nosotros, uno de los errores que cometimos en los últimos tiempos, quizás se ha visto en el diario, es que tratamos de ir a competir con Mercado Libre, por ejemplo, en la cancha de Mercado Libre. Como que había una jaula con león y nos tiramos a pelear con los leones adentro. Y esta idea como de David y Goliat, yo sé que está un poco exagerada religiosamente, pero en el fondo es un arquero peleando con un tipo con una espada. A 50 metros de distancia, siempre el arquero ha sido más efectivo. A 1 metro de distancia, siempre el tipo con la espada ha sido más efectivo. Entonces yo creo que tiene que ver con entender cuáles son tus ventajas competitivas y cómo vas a llevar la competencia a tu territorio. Y el espacio de competencia del retail es enorme. O sea, no es una cosa pequeña, hay suficiente posibilidad de competir en distintos ámbitos. Nosotros, en general, me refiero a los retailers chilenos, estamos compitiendo del ámbito de, yo diría, una propuesta de inspiración omnicanal. En general, lo que vendemos es lo que diseñamos, lo que fabricamos y lo que distribuimos. Y eso nos da, yo creo, un rol donde el diseño es muy importante, donde la marca propia es muy importante, y eso es una diferencia, creo, muy relevante a la hora de cómo vas a competir. Amazon, Mercado Libre está más en el espacio, diría yo, de la distribución de última milla de producto, donde la tecnología es muy importante, el servicio es muy importante y el producto es, yo creo, menos importante. De hecho, el producto lo deciden básicamente algoritmos. Han sido, por lo demás, muy poco exitosos en tener marcas propias. Amazon está cerrando en general todas sus marcas, Mercado Libre también. Y no solo las marcas propias, también la operación de retail. O sea, hoy día están dejando de comprar inventario, están como tercerizando eso y de nuevo, con mucha inteligencia, enfocándose en cuál es su espacio real de ventaja competitiva. Dicho eso, ¿por qué creo que esto pega por dos lados? Uno, por lo primero, porque en el fondo en Chile estás un poquito más cerca de la cabeza del ratón y Chile yo creo que es relevante en la muestra que tener tu estudio, Juan Carlos. O sea, no Chile, las empresas chilenas. Y dos, porque yo creo que hay una obsesión por la propuesta de valor de la inspiración omnicanal que no veo mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos, yo no soy especialista, pero en general el retail de las grandes tiendas es un retail de distribución, es un retail que se parece, digamos, está en el espacio de la venta presencial de productos de terceros, que es un espacio que yo creo que está más jodido frente a este competidor de la distribución de última milla. Solo un número, de lo que Falabella vende online, el 70% es un producto o exclusivo o propio. Entonces, eso es es un muy buen blindaje y una muy buena razón para dedicarte a lo que haces bien, a diseñar productos, a contar historias, a inspirar a los clientes. Bien. Propuesta de valor, conversaciones, más conversaciones, cliente aparece permanentemente y cómo pensarse y no soltar lo que pensamos ser como organización, ¿no? Creo que nos da para una pregunta, dos cortitas, una o dos preguntas cortitas. Allá levantaron la mano, por favor, nombre, de qué empresas son y la pregunta. Muy interesante el panel. Soy Andrés Vergara, gerente general y cofundador de Voltera, una startup que quiere disrumpir en transporte y electromovilidad. Mi pregunta es, no sé si es para Juan Carlos o para ellos, pero cuando veíamos que los startups pequeños, cuando pasan a ser grandes, pierden capacidad, mi pregunta es si no tendrá que ver de dónde viene el capital.
Porque si vienen las empresas grandes y los ports son los mismos, que saben hacer cosas de la forma tradicional, es razonable que así sea, a diferencia de Estados Unidos, donde el capital viene de la industria de la disrupción, que son los venture funds. Sí, bueno, eso fue lo que hablamos. Hablamos un poquito de eso, efectivamente. Quien pone las inversiones finalmente también tiene poder de decisión de cómo se sigue conduciendo, ¿no? No sé si quieres agregar algo. Sí, bueno, precisamente porque acá en América Latina los inversionistas de capital de riesgo, no muchos han sido emprendedores ellos mismos, ¿ya? Entonces también eso en Estados Unidos muchas veces los fondos de capital de riesgo están dirigidos por emprendedores exitosos. Y esa parte todavía nos falta mucho. Esto, por ejemplo, de las mafias que se llaman la mafia Rappi, está haciendo un cambio importante en Colombia. O sea, se nota efectivamente que no solo los fundadores de Rappi, sino el equipo directivo inicial de Rappi ahora están creando, son inversionistas ángeles, pero están creando también fondos de inversión y están invirtiendo en empresas tecnológicas, en algunas asociadas a como los mismos canales de distribución y otras un poco más disruptivas en términos de fintech, etcétera. Entonces, eso, el que el financista conozca cuál es el proceso del startup y en qué está, es clave porque efectivamente va a reducir esa brecha entre qué es lo que deberíamos hacer y cómo deberíamos hacerlo para seguir creciendo. Y por lo tanto le puede dar más autonomía también a los fundadores para seguir creciendo en el camino con la cultura que han diseñado. Entonces sí, efectivamente para mí eso es lo que falta acá en Chile y en nuestros países en Latinoamérica, empezar a tener más ex emprendedores en fondos de capital de riesgo para tomar esas decisiones. Súper. Bien, última pregunta, una más. Oye, no, muchas gracias, súper interesante el reporte, las conclusiones, y tengo una pregunta que de alguna manera se relaciona con lo que recién estaban conversando, y es los startups, los emprendimientos que surgen dentro de las mismas empresas grandes tradicionales. Y me acuerdo, Francisco, y quería tu opinión de lo que fue Falabella Connect, por ejemplo, que estando fuera se veía con tanto futuro, fue algo tan interesante y uno también decía, bueno, esto es una innovación, un emprendimiento dentro de una empresa tradicional, y después cuando vuelve e ingresa, ahí queda. Entonces no sé cuál es tu mirada y qué pudiéramos sacar como conclusión de estos emprendimientos que nacen de ideas dentro de estas empresas grandes tradicionales. Falabella Connect básicamente es una spin-off, para explicarlo, que en el contexto de la portabilidad numérica se dedica a vender teléfonos asociados a planes en un mundo donde la portabilidad generó que el cambio de planes se fuera 4 veces o 5 veces arriba, lo que era. Creo que fue una visión extraordinaria de ver una oportunidad. Se montó un equipo aparte en otro edificio con un directorio paralelo para ir por esa oportunidad y llegó a ser el actor más relevante por lejos. Y creo que ese es un camino que te da muestra un poco lo que yo quise decir. Si en el fondo ser grande no significa ser torpe. Uno puede compartimentar, para lo que sea, las funciones y dar esa independencia. Ocurre que con el tiempo, probablemente para la torpeza de los propios gerentes, empezamos, oye, pero acá podemos hacer una sinergia, hay 2 tipos con el mismo cargo, ¿por qué no le pasamos esto al departamento de tecnología que está en la calle, no sé, huérfano en el centro? Y ahí vamos poniéndole palito a la rueda. Y vamos sacrificando una sinergia que suena muy bien en el PowerPoint, pero tiene un costo en la agilidad, en la mentalidad de fundador, en la relación de talento, que es prohibitiva. Yo soy realmente muy contrario a la idea de buscar por 2 pesos la sinergia, ponerle ruedas cuadradas a una idea. No tengo nada más relevante que decir, pero creo que hay varios, pero ese es un excelente ejemplo de una cosa que uno a veces por 3 pesos destruye el corazón. Hay que tener cuidado cuando uno hace sinergia solamente porque hay 2 personas que se llaman supervisor de venta, la junta porque cree que hacen lo mismo y la verdad que te quedaste con un mal supervisor de venta de una cosa y un mal de la otra, y hay trade-offs. Y típicamente, lamentablemente, ocurre en un contexto de estrechez financiera, ¿no?
entonces también hay una explicación razonable, no es una cosa que uno dice solo esto es pesa. Oye, Bien, yo quisiera hacer solamente un guiño al círculo de personas, ¿ah? Y algo de lo que no hablamos acá, me imagino que hay mucha gente del mundo de personas, la brecha entre las empresas tradicionales y los unicornios en desarrollo profesional son 46 puntos, para hablar de un elemento adicional que tiene que ver con dónde podrían haber ejes para las empresas. Entonces, solamente dejar puesto el título de lo importante que es las nuevas formas de formarse, de formar a los colaboradores, y también el pensar en la autogestión de las personas en cuanto a su desarrollo, que son dos áreas donde probablemente las empresas tradicionales tenemos mucho que hacer, pero en general en el mundo laboral hay mucho que hacer ahí. y solo para cerrar, también de entre todos los que están aquí, quizás mirar agendas, ir a ver cuánto de las agendas que tienen ustedes están conectadas con los clientes y con los Sí, yo me quedé con la trabajadores. tarea, mirando la agenda. y quizás también cuántos cuadrados en vez de rueda están poniendo en sus equipos, ¿no? Yo creo que esa es una imagen que puede quedar muy bien para ir pensando camino a la oficina. Y que muchas gracias a los tres por este espacio. Era teoría, David, ¿no? No, no creo que... Muchas gracias, excelente panel. Bueno, damos por terminado este encuentro. Quiero agradecerle a todos ustedes por su tiempo y muy buena disposición. Este encuentro va a estar prontamente disponible en la página web de ICARE, así como el reporte final del estudio. No duden en compartirlo con quienes ustedes piensan que pueden estar interesados o verse beneficiados con lo que vimos hoy. Que tengan un muy buen día y muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy día.